El debut de Conor McGregor en la UFC fue igual de explosivo que su carrera completa. Apenas suena la campana, Marcus Brimage corre de cara hacia Conor, la cosa que no se puede hacer contra el irlandés, tragándose un veloz jab recto y de regalo un rodillazo a la cabeza. Ya en los primeros 20 segundos estaba haciendo la lectura, empleando su postura karateca bien lateral, aprovechando su largo alcance de 188 centímetros. Marcus explota exageradamente con un gancho delantero que Conor esquiva por la nada misma. Se desliza hacia atrás mientras corta el ángulo y lo revienta con su patentado recto de izquierda counter. Este estilo de intercambio ocurrió un par de veces más y parece ser que Conor se da cuenta que quizás un uppercut trasero en esta situación pueda ser mejor por la postura más baja en general de Brimage, sumado a que este se puso repetitivo. Estaba entrando caminando hacia adelante con un recto, seguido de un jab y luego la izquierda. Y la última vez que hace esto, apenas dispara a la derecha, se traga un uppercut bien circular, redondo, pasando entre la guardia. Lo toca con un 1-2 para saltar y crear distancia reseteando. Carga el uppercut pero detiene esperando a lanzarlo cuando Brimage esté atacando, quien aún desorientado decide erróneamente entrar. Se traga otro uppercut, una derecha mientras McGregor corta el ángulo, reseteando para meter otro uppercut, un jab y un recto mientras está cayendo. Con instinto asesino le dobla el cuello con otro izquierdazo en el piso y acá no sé qué estaba esperando el ref, pero qué más se puede esperar. Fue un debut digno de una futura superestrella. Honestamente, todo su camino al doble cinturón fue una locura, transformándose en la estrella más grande que ha conocido el deporte, cambiando la concepción de las MMA para el mundo completo. Pero ¿por qué Conor McGregor era tan bueno? Y sí, es McGregor, así se pronuncia. Conor McGregor. Pero para que no me hagan tanto bullying en este video, solamente lo voy a llamar Conor McGregor. De base, Conor entró a la UFC en 145 libras con un récord de 13 victorias, 2 derrotas, llegando como el doble campeón de peso ligero y peso pluma de la promoción Cage Warriors. Y a pesar de que siempre lo vimos peleando con una guardia más bien karateca, empleando muchas patadas, Conor comenzó con boxeo a los 12 años, ganando títulos amateur en Irlanda, transicionando poco después a MMA. Todo esto mientras hacía una práctica como fontanero a pedido de sus padres, quienes no estaban seguros si el camino de atleta profesional sería el apropiado. Pero persistió, tuvo solo una pelea amateur el 2017 que ganó, renunció a su práctica y se fue profesional, debutando el 2008. Y ojo que su carrera no comenzó de manera perfecta. Tuvo 2 victorias vía knockout para luego ser sometido en el primer asalto, ganar 2 más y volver a perder el 2010. Es decir, 4-2 era su récord, solo que desde ahí no perdió más hasta que se volvió el campeón de la UFC con una racha de 15 victorias. La victoria número 10 de esta racha vino en su segunda pelea contra Max Holloway. A la fecha de hoy aún no ocurre la revancha. Lo que más destaca en el primer asalto es la variedad de patadas que estaba lanzando McGregor. Eran constantes, pesadas a todo el cuerpo, piernas, cabeza, cuerpo, patadas giratorias, hook kicks delanteros, rodillas voladoras, no se detenía. Creo que las que más le gustaban eran la patada frontal, el típico roundhouse, la patada giratoria y ese switch kick volador. Todo esto entrelazado con sus poderosas manos, obviamente. Y esta variedad y cantidad de ataques era un elemento clave del juego de Conor y una de las razones por las que era tan bueno. En línea con esto, otro elemento súper clave en el juego de Conor era la presión sofocante que estaba aplicando sobre Max. Lo tenía en el pie trasero constantemente y cuando estaba en contra del octágono dejaba ir combinaciones más extendidas. Es algo que hacía contra muchos de sus rivales, ahogándolos y desgastándolos hasta que no podían más. Ahora, en cuanto a sus manos, también se ven elementos claves presentes en toda su carrera. Lógicamente, el 1-2 es una de sus mejores herramientas gracias al pistón que tenía en la mano izquierda, que también aplicaba por sí mismo como un counter, sea un slip counter o pull counter, que hay mejores ejemplos en otras peleas. Y este uppercut medio raro que lanza siempre con la mano derecha. Levemente inclina su torso hacia su derecha y adelante, creando un ángulo bastante inusual y disparaba a la derecha hacia arriba. Este movimiento específico es algo que se vio hasta en su última pelea contra Dustin Poirier el 2021. Pero da lo mismo, de esta manera se llevó el primer asalto. Era demasiada presión y diferencia en poder porque Max sí conectaba en las entradas más caóticas de Conor, considerando que este casi nunca sube las manos, solo que no tenían impacto y McGregor no parecía respetar
respetarlo para nada, hablándole todo el rato. O sea, hasta cierra el primer asalto con un maldito Rolling Thunder a los Justin Gaethje. Pasando a la segunda ronda, Conor abre acorralando a Holloway y reventándolo con un 1-2. Segundos después lo cambia, entrando con este uppercut delantero, seguido del recto, conectando limpio, pero como sabemos, Max tiene un mentón descarado, y este estilo de Conor es difícil de mantener por varios asaltos. Lanzar patadas de esa manera, si no estás acostumbrado desde toda tu vida, te va a cansar, por lo que reduce sustancialmente la frecuencia de las patadas en este asalto, enfocándose más en las manos con las que estaba teniendo mucho éxito. Estaba agarrando a Max con el recto repetidamente cuando este entraba, o también cuando estaba en la retraída, de paso conectando con un uppercut limpio, pero Max solo seguía, por lo que cuando Conor atrapa una patada que Holloway dispara al cuerpo a mediados del asalto, solo lo lleva al piso y se queda acá. Según Max, en este momento, cuando tiene atrapada la pierna izquierda de Conor en media guardia y hace un hip bump, Conor grita en dolor. Max le pregunta ¿todo bien? Y Conor responde sí, sigue peleando. Como se dio a conocer después de la pelea, McGregor se había roto el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. Así que, como dije, termina el asalto en control para en el tercer asalto disparar una patada, probablemente sentir el ridículo dolor y disparar un derribo que consigue, procediendo a controlar a Holloway por el resto del asalto. Fue así como se terminó llevando una clara decisión unánime 30-27. Su próxima pelea también surgió en aviso corto. Supuestamente se iba a enfrentar al Cole Miller, este se lesiona y entra Diego Brandao. Lo destrozó. Siendo un poquitito rata, Conor finge un toque de guantes para luego pasar con una patada giratoria al cuerpo, aunque da lo mismo, ya que en los primeros 15 segundos Diego entra con un doble jab que Conor de inmediato lee, haciendo su clásico parry con la mano delantera, deslizándose hacia atrás para hacer pull counter con el recto que lo revienta, y Diego dice bye, si mejor hacemos grappling. Lo intenta, solo para pasar un minuto sin conseguir el derribo, y cuando intenta arrastrar a Conor al piso, este le mete un reversal, consiguiendo un lateral drop precioso para quedar en control, como un gato. A pesar de ser un striker, recuerden que Conor igual se metió a MMA general cuando era joven, por lo que algo de grappling siempre supo. Y respectivamente, lo que quiero destacar acá es la agresividad de McGregor, ya que apenas se ponen de pie, no deja que Brandao respire, atacando de inmediato con un recto que lo hiere. Esto era clave del juego de Conor temprano, su agresividad. Bueno, y también sus patadas, o sea, miren acá cómo revienta a Diego con una patada giratoria que lo manda a una rodilla. De todos modos, Brandao hace un último esfuerzo, entra con un gancho delantero al cuerpo que conecta limpio por la alta guardia de Conor y después conecta con un gancho derecho hermoso, solo que McGregor ni se inmuta, crea distancia y hasta ahí llegó. No les voy a mentir, fue un poco raro, como que solo acorralan a Brandao y este procede a quedarse como un saco de boxeo, siendo un recto y un gancho al cuerpo lo que realmente lo hieren. Y para finalizarlo, esta secuencia específica se la hacía a demasiados peleadores. La gente sale corriendo de su izquierda, lógicamente, moviéndose hacia la derecha de McGregor, solo para terminar tragándose esta izquierda irrespectivamente. Disparaba la mano derecha con una finta, reposicionaba la pierna delantera, buscando estar entre o al mismo nivel de la pierna derecha, se inclinaba hacia adelante con su torso, generando más alcance y los mandaba a la séptima dimensión. El próximo escalón en su camino al cinturón sería Dustin Poirier en septiembre del 2014 e hizo trabajo rápido de este también, abriendo la pelea con su patentada postura y un lead hook kick. Básicamente lo que ocurrió fue que el irlandés estaba presionando, manejando el alcance, disparando el 1-2, pero Dustin hacía un buen trabajo defendiendo con una guardia alta, sumado a que como Poirier también pelea en postura zurda, quedan en guardia cerrada y en contraste a otros rivales que pelean en postura ortodoxa, es más difícil alinear el recto de izquierda. Así que Conor ajusta, cambiando a un gancho trasero bien largo, buscando pasar alrededor de la guardia. Y a esto le vamos a sumar un elemento más. Dustin empezó a mostrar una tendencia, levemente bajando su nivel cuando entraba a intercambios, disparando una izquierda counter media loca, aprovechando las manos bajas de Conor y conectó bien limpio la primera vez, solo que McGregor hizo la lectura de inmediato, haciendo pullback fuera de alcance la próxima vez sin problema, y era una de las cosas que mejor hacía Conor, en parte gracias a su velocidad y reflejo en general. De todos modos, en el momento del knockout, McGregor hace un cambio. Todo este rato estaba esperando e intentando forzar a que Dustin avance para luego él hacer el counter, pero esta vez
Conor es el que entra, lanza un jab y vuelve a lanzar otro avanzando. Se nota como Justin no se lo espera, cerrando la guardia, bajando el nivel, cargando la izquierda de antes, pero McGregor lo interrumpe con un gancho izquierdo que sí conecta en la parte trasera de la cabeza y lo manda directo al suelo desconectado. Un par de golpes más son suficientes para que Herb Dean detenga la pelea. Su próxima víctima sería Dennis Siver, un veterano en ese entonces, y digo víctima porque fue una paliza asquerosa donde estuvieron en exposición todas las herramientas de Conor. El primer asalto McGregor empezó con demasiadas patadas, variando entre la cabeza, cuerpo, piernas, patadas giratorias, flying switch kicks, y con las manos tenía más alcance y más poder que Sivir, sumado a que cuando Conor entraba, Dennis trataba de parry, sea el jab o el recto, con su mano delantera. El tema es que Conor era muchísimo más rápido y así lo iba desarmando de a poco, y más encima tenía a Sivir golpeando aire. 53 golpes lanzados a la cabeza, 12 conectados. No encontraba su alcance y Conor lo agarraba con pull counters o solo aplicaba movimiento de cabeza y después aplaudía los esfuerzos de su rival. Era una presión ridícula donde McGregor solo estaba caminando hacia Dennis como una película de miedo, demostrando confianza superior, y cuando este trataba de explotar solo le metía el counter, hasta defendía los intentos de derribo sin problema gracias a su agilidad. Y hacia fines del asalto, esto es algo que McGregor también hacía mucho cuando acorrala a rivales más duros como a Holloway, solo se pone a desatar combinaciones súper extendidas, más fluidas, sin tanta potencia, atacando cabeza y cuerpo. Sinceramente era una puta paliza y la única razón que no la detuvieron es porque Sivir estaba atacando de vuelta, pero no tenía chance. En el segundo asalto, Sivir ya estaba más cansado y por la variedad de ataques de Conor simplemente no sabía lo que venía y no podía defender apropiadamente. Pensaba que la patada roundhouse iba a ir al cuerpo, pero iba a la cabeza y después le metían una rodilla voladora. Era esta variedad con sus patadas sumado al poder de sus manos algo que hacía tan letal a Conor. Y respectivamente lo que termina finalizando la pelea son las manos. Como dije, Dennis trataba de parry y eso lo terminó matando. Dejaba el espacio todo el rato para la izquierda de Conor, que lanzaba asegurándose de ganar el juego de pies con su pierna delantera, ganando el lado exterior. Y así lo desgastó hasta que lo acorrala, e igual que a Brandao, Sivir se pone a circular, alejándose de la izquierda, que es cuando Conor explota hacia adelante con una pinta de jab que convierte en un gancho seguido de un recto que pasa por entre medio de la guardia de Sivir, tambaleándolo al piso. McGregor aprovecha para seguirlo al piso, tomar full mount y soltar vergazos hasta que Herb Dean pone un fin a la paliza. Quinta victoria consecutiva en la UFC, cuarta finalización y una personalidad única fueron más que suficientes para que Dana White le dé la pelea por el cinturón contra el campeón reinante de peso pluma, José Aldo. Pero Aldo se lesionó y terminó entrando Chad Mendes en aviso corto para pelear por el cinturón interino. Como siempre, McGregor comienza la pelea corriendo hacia Mendes con una patada giratoria para luego lanzar una rodilla voladora que permite que Chad consiga el primer derribo, estableciendo de manera bastante clara su estrategia: grappling. De todos modos, Conor se vuelve a poner de pie, le pregunta qué onda microonda y se traga dos vergazos bien duros. Que sinceramente en este round en general se tragó unos golpes bien duros, pero le daba lo mismo. La guerra psicológica tomaba prioridad y no dejaba de hablarle en el octágono. Todo esto mientras se lo tragaba vivo a distancia, presionando con muchísimas patadas al estómago para cansar a Mendes, timeando un spinning hook kick hermoso directo al mentón de Chad. Era como que se tomaron turnos en el round. Mendes conseguía un derribo, conectaba con unos golpes, después Conor conectaba con sus propios vergazos, le hablaba, se tragaba unos golpes y lo llevaban al piso, solo que había una marcada diferencia de poder a favor de McGregor. Absolutamente era la pelea más dura que había tenido Conor hasta el momento, finalizando el asalto en el piso ensangrentado por un gancho de Mendes. Más encima, en el primer minuto del segundo asalto, Mendes timea al recto de Conor, pasando por abajo con un explosivo double leg y se queda acá hasta que quedan 45 segundos en el asalto. Se pone a buscar una guillotina, pero McGregor defiende, rodando hacia afuera para ponerse de pie, y como contra Brandao, pie en el acelerador con una patada frontal. Y Mendes estaba
muerto. Entre los ataques al cuerpo y el hecho de que tomó la pelea en 2 semanas de anticipación, estaba absolutamente exhausto siendo un saco de boxeo. Con 16 segundos restantes, Chad se traga una de las combinaciones más bonitas de Conor. Mendes empieza a entrar con una derecha que cancela medio camino al ver que Conor hace pull, solo que se traga el recto igual. Conor resetea, finta de jab, pasa con el recto haciendo que Mendes suba la guardia, vuelve a explotar con una derecha y cambia a un uppercut por el centro. Crea espacio, le corta la trayectoria a Mendes con un roundhouse al cuerpo, patada frontal al estómago e igual que Brandao y Sever, lo agarra cuando este está circulando a la derecha de Conor, alejándose de su mano de poder, y un veloz 1-2 lo manda directo al piso para terminar la pelea, dándole el cinturón interino a Conor, oficialmente apuntándose como el próximo rival de José Aldo en lo que sería su 8ª defensa consecutiva en 145 libras en diciembre del 2015. Honestamente, esta es una pelea que el irlandés ganó antes de siquiera pisar el octágono, y es el momento perfecto para hablar de otra arma que poseía McGregor, el juego psicológico. No lo mencioné antes porque este es el mejor ejemplo, pero Conor hablaba demasiada mierda antes de sus peleas y durante las peleas mismas. Su trash talk era legendario, hay cientos de compilaciones en YouTube y es una de las grandes razones por las cuales se convirtió en una superestrella tan famosa, efectivamente cambiando cómo los peleadores mismos se vendían a sí mismos. Enojaba a las personas, las hacía pelear de manera emocional y ahí es cuando cometían errores donde Conor capitalizaba. Esta pelea contra Aldo fue un caso extremo. La UFC coordinó un tour mundial por Brasil, Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos de prensa entre estos dos, y fue básicamente Conor haciéndole bullying por 12 días. Era falta de respeto, diciendo que le iba a dormir en el primer asalto, atacando a su país, a él a no poder más en toda ocasión que podía, y eso terminó rompiendo a Aldo antes de que suene la campana. Se notaba nervioso y tenso dentro del octágono en contraste a un relajado Conor. Suena la campana y el irlandés toma control del centro del octágono. Postura karateca, mano delantera extendida, rebotando, manejando la distancia. Dispara un recto que Aldo hace slip respondiendo con un gancho izquierdo y Conor sale en la retraída. Continúa rebotando, tocándolo con un low kick, solo esperando al momento, rebotando hacia adelante y hacia atrás. En el momento que Aldo lo ve yendo hacia adelante, decide explotar agresivamente. Gana el juego de pie exterior, pintando una derecha, preparando la izquierda, tratando de sacarle la cabeza a Conor, y eso le salió muy caro. La entrada fue fácil de ver venir, por lo que Conor salta hacia atrás, disparando un gancho izquierdo que conecta con precisión quirúrgica en el mentón de Aldo, desconectándolo mientras la izquierda que había preparado conecta, pero ya estaba dormido. Conor conecta con un par de golpes más en el piso y en tan solo 13 segundos había destronado al Rey de Río con una secuencia que se le puede ver practicando en el calentamiento antes de la pelea, estableciéndose como el nuevo campeón de peso pluma. El tema es que Conor nunca defendió este cinturón, ya que posterior a la victoria sobre Aldo decide hacer el salto a peso ligero, 155 libras. No lo culpo, los cortes de peso de Conor eran absolutamente brutales y parecía un maldito esqueleto cuando llegaba el día del pesaje. Iba a subir para intentar convertirse en el primer doble campeón simultáneo de la UFC contra Rafael dos Anjos. Esta pelea nunca pasó porque RDA se lesionó y Conor terminó peleando contra Nate Diaz en 170 libras con 11 días de aviso por ningún cinturón claramente. La pelea iba como toda pelea de McGregor, presionando a Diaz, lanzando muchas patadas e intentando de noquear a Diaz con un golpe como se lo había hecho a todos sus rivales. Conor estaba conectando ridículamente limpio con su izquierda, agarrando a Diaz con los golpes que finalizarían a 90% de los peleadores, pero todos sabemos que Nate Diaz es como Homero Simpson, solo absorbe golpes hasta que no puedes lanzar más, y eso fue más o menos lo que pasó, y expuso una debilidad fundamental en el juego de McGregor. Este estilo de pelea, con presión, entrando y saliendo, hartas patadas y volumen, sumado a su explosividad y poder de los golpes, no es muy sustentable a largo plazo. Es muy común verlo. La gente que suele tener increíble cardio, como Holloway y Diaz, por ejemplo, no tienen el mayor poder de golpeada, y los que suelen golpear muy fuerte no suelen tener el mejor cardio. Es como un balanceo natural. Entonces, a pesar de que Diaz estaba cubierto de sangre, persistió hasta que en la mitad del segundo asalto, Conor, exhausto con las manos abajo, se traga un 1-2 que lo tambalea y Diaz sube la presión de manera ridícula sin dejar que McGregor respire.
respire. 1 minuto solo sofocándolo, forzándolo a defenderse y disparar para sacárselo de encima. Son 2 1-2 consecutivos de Nate Diaz, lo que convierte a McGregor en un luchador y el inicio del fin. Diaz lo defiende haciendo sprawl, revierte la posición con una guillotina para quedar en control, procede a tomar full mount, Conor rueda a su espalda y Nate cierra un mataleón. Así de rápido fue como Diaz finalizó la increíble racha de Conor. Y fue clave en la trayectoria de su carrera. No solo fue una derrota devastadora que se suponía que Conor debía ganar, pero también cambió fundamentalmente su estilo. Desde esta pelea en adelante, McGregor cada vez se distanciaba más de ese Conor que todos conocíamos, con ridículas patadas y presión descarada, asumiendo un juego más dependiente de sus manos, más boxeador. Pero de todos modos, la pelea fue tan exitosa que la UFC coordina una revancha inmediata entre estos dos, ocurriendo en agosto del 2016. Lo base es que ya no habían más patadas locas, exclusivamente estaba lanzando low kicks bien pesadas, aprovechando la guardia boxeadora de Diaz, pero Conor solo se veía mucho mejor preparado que la previa pelea. Era el mismo volumen, solo que se veía más paciente en el primer asalto, dejando que Diaz choque un poco más para agarrarlo con counters que tenían más impacto y también atacando el cuerpo. De hecho, tumba a Diaz con un pull counter, esquivando el jab de este por milímetros, demostrando su manejo de alcance, pasando con la izquierda que lo manda al piso. Pero se mantiene tranquilo, compuesto, deja que Diaz se ponga de pie sin apurarse. Y después, en el segundo asalto, cuando Diaz se pone más en la retraída, igual lo agarra tumbándolo 2 veces. La primera, Conor fuerza que Nate cometa el error de salir circulando hacia su derecha, medio acorralándolo con su juego de pies, haciendo que vaya directo al recto, medio gancho izquierdo. La segunda tumbada fue un par de segundos después, con Diaz demostrando por qué no se puede solo cerrar la guardia por completo en MMA sin mover la cabeza, permitiendo que McGregor pase con un doble jab y un recto por entre la guardia. Así se llevó los primeros 2 rounds de manera bastante clara, pero por más que Conor haya podido mejorar su cardio y su estrategia, igual era cansador. El tercer asalto se lo termina llevando Diaz gracias a su volumen y presión, haciendo lo que Diaz siempre hacía, convirtiéndolo en una pelea sucia, aplicando muchísimo clinch, tratando de cansar al irlandés. En el cuarto asalto, McGregor parece salir con un segundo aire, volviendo a conectar en distancia, mientras que Diaz le costaba caminar por los low kicks y tenía los ojos completamente ensangrentados, dificultando su visión, por lo que buscaba el clinch como en el asalto pasado, pero esta vez Conor estaba atacando de vuelta en este con rodillas y codos para volver a crear distancia donde podía cómodamente esquivar golpes y conectar con su izquierda, atacando harto el cuerpo y llevarse el asalto según los 3 jueces. El quinto asalto fue básicamente lo mismo que el tercero, solo que bastante menos dominante. Diaz se lo lleva mediante presión y volumen, aunque remarcar que Conor en ningún momento dejó de lanzar golpes de vuelta. Y respectivamente la pelea termina con Diaz encima de Conor soltando ground and pound, y los 3 jueces le dieron los asaltos 1, 2 y 4 al irlandés y los otros 2 a Diaz, solo que un juez puntuó el tercer asalto 10-8 para Diaz, por lo que fue una decisión mayoritaria en vez de unánime. Iban 1-1 y con esa reñida y sangrienta victoria uno quizás hubiese asumido que la trilogía contra Diaz hubiese hecho sentido, pero nah. La UFC amaba a Conor y le dan la chance de pelear contra el nuevo campeón de peso ligero, Eddie Álvarez, que había recientemente destronado a Rafael dos Anjos. Fue otra paliza descarada. Literalmente en el primer intercambio de la pelea, Álvarez hace lo que no se puede hacer contra Conor. Agresivamente explota con una derecha, con la cabeza por sobre los pies caminando hacia adelante. Conor solo hace pull, counter de izquierda, gancho derecho y otro recto. 3 golpes, 1 segundo y Álvarez se desconecta por completo mientras cae. La próxima vez que lo tumba fue exactamente la misma entrada de Álvarez con la derecha y un pull counter recto lo manda brevemente a sus rodillas. La tercera tumbada, Eddie comete el error de quedarse quieto al frente de Conor, quien dispara un recto, falla un jab, pisa hacia adelante con el próximo, que es una finta para pasar con la izquierda, que, o sea, solo miren eso, se va sentado de culo y ojo que todo esto fue en la primera mitad del primer asalto, ya que en el segundo es cuando termina la pelea. No sé si fue el daño de antes o la desesperación de no poder conectar limpio o conseguir derribos,
pero Eddie seguía haciendo la misma puta entrada, caminando hacia adelante con un estilo de volado derecho y McGregor lo estaba castigando. La próxima vez que entra de la misma manera, Conor hace un leve pull cortando el ángulo mientras conecta con la izquierda e ingeniosamente salta hacia atrás al lanzar el gancho delantero, lo que le quita potencia, pero le permite quedar en posición para volver a explotar de inmediato con otro recto y gancho delantero. Esto le permitió lanzar 4 golpes en poco más de un segundo, mandando a Álvarez al piso por quinta vez. Mike Goldberg había visto suficiente, deteniendo la pelea en el segundo asalto, oficialmente marcando a Conor McGregor como el primer doble campeón simultáneo en la historia de la UFC, peso pluma y peso ligero. Era un logro impresionante, disparándolo a niveles inentendibles de fama. Tan famoso de hecho que Dana no pudo perder la oportunidad de meterlo en una pelea de boxeo contra uno de los mejores boxeadores en la historia, Floyd Mayweather. Esta pelea no la voy a analizar. Conor conectó con un par de golpes buenos, un uppercut en particular, y después lo finalizaron en el 10º asalto. Era lo más esperable, pero era la primera vez que un campeón de MMA se iba directamente a boxear contra un campeón y la única vez que Dana White ha hecho la excepción y permitido que un peleador suyo bajo contrato vaya a boxear. Y creo que es apropiado decir que este momento, o quizás desde un poco antes, fue la decaída de McGregor. Le sacaron el cinturón de peso ligero por inactividad, que supongo que era un poco injusto, entonces se fue a armar su marca de whisky y estuvo alejado del deporte por 2 años, desde noviembre de 2016 a octubre de 2018, cuando fue emparejado contra el campeón actual Khabib Nurmagomedov. Y más allá de la pelea en sí, fue todo lo que la rodeó lo que la hizo tan legendaria. Nunca habíamos visto a un Conor tan emocional, hablando mierda personal de Khabib y sus morales, su equipo, su país, su manager Ali Abdelaziz, entregándonos demasiados momentos icónicos. Era lo que siempre hacía Conor, solo que en esteroides. O sea, en un momento Conor literalmente atacó a Khabib lanzando una carretilla metálica al bus de Nurmagomedov, rompiendo las ventanas e hiriendo al equipo de Khabib adentro. El hype y el trash talk era de otros niveles. El tema es que Khabib tenía una mentalidad distinta y esto no lo rompió mentalmente, solo lo hizo querer matar a Conor en el octágono. Y de no haber sido por el ref, quizás lo hacía, porque, a ver, sí, Conor ganó un asalto y obviamente conectó con sus buenos vergazos, pero en parte fue porque Khabib solo decidió hacer striking en el tercer asalto y los derribos que buscaba eran muy poco comprometidos. El resto de la pelea fue en gran parte paliza por parte de Khabib, derribándolo, demoliéndolo con ground and pound, hablándole, diciéndole let's talk now, conche tu madre. El segundo asalto hasta terminó siendo un 10-8 y en el cuarto está en la espalda de Conor, quien estaba usando las manos para mantener postura y arrastrarse contra el octágono, lo que dejó su mentón abierto y Khabib ni siquiera se molesta intentando de meter el antebrazo apropiadamente bajo el mentón para cerrar un mataleón, sino que solo cierra un face crank, buscando fracturarle la cara a Conor. Este obviamente hace tap, pero es Herb Dean quien tiene que separar las manos de Khabib a la fuerza y sacarlo de encima de Conor. Pero esta pelea no terminó ahí. Khabib procede a apuntar a la esquina de Conor, creo que específicamente a Dildo Danis, saltando el octágono, volando por los aires para soltar unos vergazos épicos. Agarran a Conor antes de que este pueda salir del octágono, saltan unos compañeros de Khabib y atacan al irlandés, atacándolos por atrás, un poco rata, pero se estaban todos vergueando por todos lados. Era un puto desastre nunca antes visto en la UFC. A tal punto que Dana White se rehusó a ponerle el cinturón a Khabib porque creía que el público se iba a volver loco, así que solo lo terminaron escoltando como 100 policías. Y eso terminó siendo el fin de la rivalidad potencialmente más grande en la UFC, una derrota que medio terminó rompiendo a Conor, o por lo menos eso parecía desde afuera. Decidió una vez más alejarse del deporte, dedicándose a desarrollar su propia marca afuera de la UFC, que dentro de... fue inteligente. Esta marca de whisky Proper 12 la terminó vendiendo por más de $600 millones, llevándose $100 millones él mismo, convirtiéndolo en el atleta más pagado del 2021. Pero volviendo a la línea temporal, posterior a la derrota contra Khabib el 2018, Conor vuelve en enero del 2020 para enfrentarse a Donald Cerrone en 170 libras, intentando hacer su camino de vuelta a una oportunidad por el cinturón contra Khabib.
Fue un poco un regalo de pelea, Cowboy no quería estar ahí y él mismo lo ha dicho. Conor inicia con un recto ridículo que falla, pero medio convierte en una rodilla voladora cuando Cowboy baja su nivel. Entran en un clinch donde, demostrando su creatividad, Conor le revienta la cara con unos hombrazos ridículos. Sí, hombrazos. Son los más efectivos que he visto hasta el momento en la UFC. Saltaba con estos reventándole la cara y cuando se crea distancia, Cowboy ya se veía herido. Estaba circulando hacia la izquierda de McGregor desde guardia ortodoxa, dejándolos en postura abierta, haciendo más fácil para Conor disparar un roundhouse que Donald piensa que va al cuerpo y termina tragándose en todo el mentón. Con una presa herida frente a él, el irlandés aprovecha conectando con unas izquierdas estúpidamente fuertes, mientras Herb Dean solo mira de cerca. Era innecesario, pero supongo que todavía no era claro para el ref que Cowboy estaba terminado y no quería seguir peleando, así que un par de golpes más y ahí sí la terminan. Fue un retorno semi exitoso para McGregor, posicionándolo un poco más cerca de la revancha contra Nurmagomedov, pero a este ya lo habían emparejado contra Justin Gaethje en octubre del 2020. Fue una pelea que Conor estaba mirando detenidamente. Parecía estar yendo con Gaethje, pero un leve brillo en sus ojos indicaba lo contrario. Si Khabib ganaba, se abría la revancha. Pero en vez de gritar el nombre de Conor, una vez que Khabib gana, se arrodilla en el octágono para luego anunciar su retiro permanente del deporte. Casi que se puede ver el momento exacto en donde se le parece romper algo por dentro a Conor. Era como ver al Guasón perder su Batman. De ahí en adelante fue de caída. Su próxima pelea fue la revancha contra Dustin Poirier en enero del 2021 y la estrategia de Conor no fue la mejor. Estaba solo boxeando. Obviamente tenía sus momentos conectando e hiriendo a Dustin, pero sin la variedad de patadas no era lo mismo en el octágono. Por su postura, Dustin se lo estaba tragando vivo con low kicks y sus manos se volvieron predecibles. En particular, no paraba de lanzar este 1-2 donde medio bajaba su nivel inclinándose hacia adelante y la derecha, disparando ese uppercut desangulado. Dustin hace la lectura hacia fines del primer asalto y lo agarra con un bonito counter, pero Conor seguía con lo mismo y en el segundo asalto entra con este 1-2, bajando el nivel buscando el ángulo para un uppercut, pero se traga una derecha counter. Desde esta posición no tiene cómo recibir bien un golpe, hay cero balance y estructura apoyando la cabeza. Dustin ve que lo hiere y persigue la finalización desatando golpes hasta que lo agarra moviéndose de cara hacia un gancho derecho. Dustin se había convertido en la primera persona en noquear a McGregor en MMA. Igual que Díaz, iban 1-1 en este punto, pero a diferencia de Díaz, la UFC los vuelve a emparejar por la trilogía 6 meses después. Y en mi opinión, McGregor no debería haber salido nunca a esta pelea. Entró con una lesión en la pierna izquierda, supuestamente una fractura por estrés y un tobillo malogrado. Y más encima, como en la pelea pasada le fue tan mal solo boxeando, salió lanzando muchas más patadas, particularmente low kicks y frontales también al estómago. Y en algún momento de la pelea, probablemente con las patadas, esta fractura se expandió y con 10 segundos restantes, Conor entra con un jab y al poner peso en la pierna trasera, parece romperse, fracturándose por completo la tibia y peroné una vez que vuelve a poner peso en la pierna izquierda. Es una de las peores fracturas en la historia de la UFC y solo le ha ocurrido a 3 personas más. Es súper complicado de sanar y más encima dolorosa a no poder más. O sea, Anderson Silva estaba gritando de dolor cuando le ocurrió, lo que hace aún más impresionante que sentado en el piso con la pierna colgando, Joe Rogan entrevista a McGregor y este se pone a hablarle mierda completa de inmediato a Dustin. Era lo que hacía que la gente ame a McGregor. Y eso ha sido hasta el momento la carrera de McGregor. No tuvo el mejor final, pero su carrera y el impacto que tuvo en las MMA es innegable. Tal como es innegable el hecho de que Conor McGregor era un peleador excelente en su prime. Un peleador absurdamente explosivo, con reflejos de gatos, poder descomunal, manejo de la distancia impecable, demasiado rápido, preciso, con timing y antes una variedad y cantidad de patadas exorbitantes que no hacía sentido. Y a eso tírale encima un juego psicológico aterrorizante. Era uno de los mejores strikers en la UFC y por eso Conor McGregor era tan bueno. Puede no gustarnos, pero hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer: generar dinero generacional y listo. No tenía que volver todas las veces que lo hizo, pero ese hambre seguía algo presente.
no por nada está volviendo después de 5 años para enfrentarse a Holloway. Y quién sabe, quizás McGregor sí nos va a lograr sorprender y volver a insertarse en la cima de este deporte una vez más. Pero eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias. Like, comenten y suscriban si les gustó. Hay hartas cosas que quizás se me quedaron afuera o que no mencioné. Por ejemplo, todo esto de los temas legales. El video de qué tan bueno es, no de qué tan buena persona es Conor. Así que eso. Voy a hacer un video de cómo pelea Holloway. Los amo. Adiós. Váyanse a ver todos mis otros videos de cómo por qué Holloway es tan bueno, que ya lo hice. Los amo.